Empezamos esta historia cuando vemos a nuestro protagonista siendo molestado por alguien que le dice que quién se creía que era. ¿Por qué? ¿Por qué acababa de preguntar por qué? Lo había llamado muchas veces porque siempre escapaba como una mierda. Y le empieza a decirle que no creerías que si seguías caminando no te íbamos a atrapar, ¿verdad? La gente solo aprende después de una paliza. ¿Acaso no lo creías? Le dice. Le dice también que conteste. Otro chico le dice, llamado Byung-hyun, que él era su amigo. ¿Por qué le hace eso? Le pregunta a Haran si estaba bien. Y su cara era un desastre. Y él le empieza a decir de que los había evitado demasiado últimamente. Haran estaba por llegar tarde. Y este tipo le decía que le agregaba mucho ver que lo salude, pero si huía así, le iba a decepcionar mucho. Y le pregunta por qué huía, lo cual en realidad no eran sus amigos, eran simplemente unos matones que estaban molestando y golpeando, dándole una gran paliza a Haran. Le estaban diciendo que le deberían haber dado algo. Haran estaba muy atrasado para donde debía ir. Él se va corriendo. Llegó, se descalza y bueno, llegó a su casa. Se pone bueno, casco de realidad virtual. Él se conecta y está con una conexión completa. Y ahí era un nivel 99 con el nombre del protagonista Haran. Era nada que ver con él. Mucha gente empieza a sorprenderse de que Haran estaba aquí y finalmente había llegado. Todos esperaron a Haran. Le preguntan que por qué había llegado tarde. La chica llamada Maya estaba a punto de irse. Lo cual Haran le responde que iban a terminar en menos de una hora. Van a agarrar muchos objetos y van a buscar. Y este juego se llama Quest Hero. Era básicamente el mejor juego VR online, o sea, realidad virtual, que estaba arrasando en el mercado mundial de juegos. El alto nivel de libertad y las diferentes formas de despejar las misiones eran increíbles. Es un juego que estaba teniendo una gran reacción por parte de los usuarios. Y Haran era básicamente era un usuario famoso. Habían hecho un camino sin encontrarse con una horda, donde era solo el principio. Y la cosa real parecía empezar ahora. Haran había empezado este juego por curiosidad al principio. Pero en su camino experimentó muchos tipos de patrones y métodos claros. Cada vez su reconocimiento iba en aumento. Y se había convertido en la persona que era hoy. Y bien, acabaron con la horda en menos de 40 minutos. Su grupo empieza a decir que buen trabajo, esto les parecía increíble. La chica le agradece a Haran. Y le agradecida porque gracias a ellos no iban a llegar tarde a sus planes. Y Haran le dice que, bueno, gracias a ustedes que me siguieron. Y ellos le dicen, no, todos gracias a Haran pudimos despejar esto. Así es, eres un gran líder.
Gracias. Entonces, ya todos se van. Uno se iba al trabajo, así que también se iba. Y le dicen a Haran que mañana no podía llegar tarde para jugar. Ahora Haran se quedó solo y también pensaba en irse, pero él escucha un ruido y empieza a decir que ¿qué es eso? Nunca había visto un monstruo como ese antes. Se le acerca a Haran y él se preguntaba que qué era esto. Se le había venido encima de repente. Esa mirada no se sentía nada bien. Como sea, él se quería largarla ahí. Y sus manos no estaban escuchando a Haran, por así decirlo. Su personaje estaba desapareciendo. Él sale del agua y no sabía en qué lugar estaba. Y se preguntaba si había un lugar como este, en una zona recién creada. Y se preguntaba dónde habían ido todos sus objetos. Esto parecía una locura, pero no, esto debe ser un sueño. Esto no tiene sentido. ¿Podría acaso ser capaz un hackeo? Se preguntaba. ¿Qué iba a decir a los miembros del grupo? Bueno, porque todos estaban esperando para que llegue temprano Haran. Y estaba realmente jodido. Fua. Ahora empieza a pelear Haran, donde un chabón le empieza a atacar. Y había problemas. Haran intentaba cerrar la sección, pero no podía. Cada vez lo intentaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces lo ha intentado y no podía cerrar sección. No podía cerrar sección y no podía, o sea, parecía que quedó atrapado en el mísero juego. Él se preguntaba qué pasaba ahora. Y había otro monstruo también. Le había rozado y él empieza a sucumbir en dolor. Y él no creía que cómo era posible que en un juego le dolía. Si era un mísero juego, ¿acaso podría ser que todo esto es completamente real? Él no sabía por qué esto no tenía sentido. Estaba seguro de que estaba jugando el juego. Él no sabía qué era esta sensación, pero de la nada, atrás, esa bestia, bueno, humano vamos a decirle, lo ataca por la espalda. Y empiezan a seguirlo y no querían dejarlo escapar. Le empiezan a decir que era una rata bastarda. Y Haran dice que no eran monstruos. Espera un momento, le dice. ¡Ah! ¡Uf! Muere. Haran a punto de morir. Se salvó cuando le dice basta. Y ese tipo le dice que no debería haber actuado tan precipitadamente. Le dicen que levanten a Haran. Se levanta y le dice a esa chica de pelo azul cuál era su identidad. Y Haran no sabía por qué esto le resultaba tan familiar. Y le empiezan a decir que deje de murmurar. Y no sabía cómo explicarlo. Y de la nada una cabeza se le fue volando a Haran con un tipo que era realmente grande. Y esto era una emboscada. Había un salvaje y empiezan a atacar. Y Haran se decía a sí mismo, acaba de morir alguien. Esto no era un juego, era real. Era real. O sea, increíble.
Iban a atacar a Haran y tenía que correr, iba a huir. Pero la chica también estaba a punto de ser atacada, pero ella lo esquiva. Muy adolorida, va para atrás. Haran se dice que esa persona, si la dejó, va a morir. Entonces se preguntaba si le iba a ayudar, pero qué podía hacer al respecto. Pero él no quería morir. Y ni siquiera es alguien que conocía. Solamente tenía que huir. Un soldado de atrás le dice que debía salvarla a ella. Tenía. Y bueno, falleció. Y Haran, pensándolo, de la nada aparece como un cuadro azul en el que era una búsqueda de un tutorial, clasificación de guerrero. Básicamente tenía que proteger a la princesa Yuta, que estaba siendo emboscada por un monstruo. Si la ayudaba y derrotaba al monstruo, iba a tener una recompensa de tarea principal. Eran 7 pruebas. Si fracasa, va a morir. Literalmente, va a morir. O sea... Yuta estaba siendo destruida. No tenía fuerzas. Tenía que sobrevivir. El monstruo iba a quitarle la vida. Pero Yuta fue salvada por el prota. Él le dice que huya, que se dé prisa y se vaya. Empieza a pelear contra la bestia. ¡Pumba! Sale volando Haran contra el piso, se da una golpiza. Entonces arremata defendiéndose contra la bestia. Pero otra vez vuelve a salir volando. Él dice... ¿Qué? Después de que había lanzado un poderoso ataque a distancia horizontal, respira por un momento y hace otro poderoso ataque. Básicamente esto lo reconocía, era el patrón de la misión Guardias de Héroe. Podía verlo, lo veía, lo leía. Podía ver a través de sus ataques. Él podía bloquearlo, pero ahora se preguntaba que cómo lo iba a alejar. Yuta se preguntaba que por qué no huía. Realmente estaba jodido Haran. No iba a poder aguantar más tiempo. Sus habilidades eran... La bestia se ría, pero fue atravesada por una espada en la panza. Y fue por Yuta. Pero la bestia, bestia más vamos a decirle bestia humana, es lo mismo. Le rompe la cabeza al Haran, se da vuelta y Yuta no podía creerlo. También fue golpeada por la bestia. La bestia parecía ser indomable, no parecía ser vencida. Da una pisada. Y Haran se levanta. Tenía que levantarse. Yuta, golpeada, estaba siendo despertada por su amigo. Y la tarea del tutorial había sido completa. Básicamente, el mensaje de la misión era que el dueño de este cuerpo había logrado proteger a la única miembro de la realeza, Yuta, del reino de Ayul. Sin embargo, todavía hay otros asesinos que tienen como objetivo a Yuta. Tenía que proteger a Yuta, tenía que seguirla y también esperar otra misión principal. Iba a poder volver al mundo normal si completaba las misiones principales. Esto parecía muy real.
¿qué era esta ventana de misiones?, se pregunta. Estaba seguro de que alguien murió frente a sus ojos. Esto no era un juego, pero ¿cómo podía ser? Yuta le pregunta que cuál era su nombre y él le pone que era Han. Bueno, le dice que era Han Karan. Yuta estaba en deuda con él. Era una persona que realmente pagaba sus deudas. Si él la seguía, iba a ser recompensado. Y él debía seguirle. Ah, sí, le dice. Pero el otro soldado compañero de Yuta le dice que ¿por qué lo íbamos a traer? ¿Quién era este tipo? Yuta le dice que no tenía que mantenerlo tan distante. Si estuviera planeando hacerle daño, ya lo habría hecho. Aparte, Harald lo salvó, la puta madre. Bueno, pero antes de eso, iban a darle una sepultura a sus hombres. El soldado dice, bien, iba a encontrar un lugar adecuado por los alrededores. Y Yuta le agradece. Ya en otra escena, Yuta empieza a decirle que después de que su padre fue asesinado, todos le habían dado la espalda, pero ellos lo habían protegido hasta el final. Y ni siquiera era de vuestra sangre. Y él empieza a decir que era porque son sus guardias reales. Los notables guerreros ganan ese honor. El honor era una cosa cruel. Y los que abandonaron eso viven en el lujo. Pero siempre los que mantuvieron un honor terminaron enterrados aquí. Así que se van. Una especie de bestia, empiezan a decir de que no importaba cuánto tiempo esperaba, no podía ver a la princesa. El salvaje que salió a explorar también desapareció. Uno decía que era traición, el salvaje los había traicionado, pero él le dice que no los había traicionado. Y se preguntaba si confiaba en esos salvajes. Esto era sospechoso. Pero al parecer estas bestias que habían hecho la trampa para la princesa se dieron cuenta de que no pudieron ganarle y habían escapado tranquilamente. Y ya sabía a dónde se dirigía. Finalmente, al fin habían llegado a la tierra de Mawwan. La princesa. La princesa por fin había llegado. Y el anciano la abraza y le dice que había pasado mucho tiempo en Mawwan Ayushi. Y le agradece a la princesa porque estaba bien. Y Mawwan le empieza a decir que era un pueblo pequeño, que sentía que solo hayamos podido preparar esto a pesar de que usted haya venido desde muy lejos. Yuta dice que no pasaba nada porque ha pasado un tiempo desde que comió una comida decente. Mawwan le pregunta si han pasado 10 años, casi ni había podido reconocerla. Yuta dice que, ¿de verdad? También le empieza a responder de que había perdido mucho pelo desde la última vez que nos vimos. Y él le responde de que era parte de envejecer. Y Yuta le pregunta si fue una broma demasiado grosera. Mawwan dice que por supuesto que no, señorita, estaba muy feliz de verla sana y salva. Y le dice que fue gracias a sus 2 guardaespaldas que había llegado acá a salvo. Él era el guardia capitán real
llamado Sun. Mabon le pregunta a nuestro prota quién era y Yuta le responde ahí interponiéndose que fue salvada por él camino hacia acá y quería recompensarlo a él, a esta persona. Y le pedía a Mabon ayuda con ello. Y Mabon le dice, eso sí, por supuesto, ¿cómo que no? Y le dice que como le salvó la vida, le iba a dar algo. Y le empieza a decir que no era un joven promedio. Y bueno, se levanta y le dice que después de viajar tanto tenía que descansar. Que descanse bien esta noche. Y Yuta le agradecía a Mabon, a Hyushi. Mabon dice que a su coso, que le vaya básicamente a acompañar a su alojamiento. Ya dormido, el prota empieza a recordar cuando le empieza a decir a ese soldado que salga a esa persona, Yuta, y la misión, y se preguntaba qué pasaba con su misión actual. Porque podías seguir en el juego, pero no cerrar sección. No tenía más remedio que completar la misión si quería volver. Para completar la misión iba a tener que seguir a Yuta. ¿Y qué debía hacer después de obtener la recompensa?, se pregunta. Y otra misión es que debía salvar a Yuta de la emboscada del asesino. Ahora mismo, sí, estaba en una emboscada. Y había más asesinos. Él se levanta de la cama muy ahí de una, rápido. Fiu, fiu, agarra un hacha, una espada que se pensaba que iba a agarrar. Y el tipo antes del sombrero, que sabía que se dirigía acá, empieza a decir, oh, Yuta venía acá, sabía que iba a venir acá. Supongo que es lo mucho que confía en ti. Gracias a eso vamos a tener que hacer... Y Mabon dice que solamente hijo de puta estaba básicamente traicionándola, estaba comparando con Yod. Y él le dice que, está bien, solo te voy a hacer una pregunta. En el camino acá vimos un cadáver de uno de mis subordinados. Eran bastante fuertes. Aunque era un simple bárbaro, se habían metido con su subordinado. Y quería conocer a la persona que le hizo eso. Y Mabon le dice que si buscaba al capitán de la guardia, no tenía que preocuparse, porque lo había puesto lejos de la princesa. Y él dice que fue innecesario. Pero Mabon lo detiene y le dice que había entregado a la princesa tal y como habían acordado. Quería que por favor le devolviera a su nieto lo antes posible. Y él le dice que no se podía. Y le empieza a decir que, según lo leal que sea con él, eso iba a determinar la vida de su nieto. Y se empieza a reír. Mabon obviamente estaba ahí con miedo. Yuta empieza a tener recuerdos cuando le empieza a decir su padre que había olvidado el día de hoy, que se levante ya. Y Yuta se levanta y abraza a su padre y le dice que estaba vivo, sabía que estaba vivo. Y el padre le dice que qué pasó tan repentinamente. ¿Había tenido una pesadilla? Yuta le empieza a responderle que se lo había prometido, que también se iba a quedar siempre a su lado. Y nos ponen en la vida real sin un sueño de que su padre había vuelto, pero sin ojos. Y acá el asesino lo había emboscado, pero nuestro protagonista la salva. Y Hanan lo salva de vuelta. Y bueno, voy a dejar esta parte hasta acá. Si te gustó y que te gustaría que la continúe, comenta Haran, parte 2.